con la conducción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe, el estado habitual de las cosas. Vamos a comenzar la grabación entonces ahora, ya que se están conectando de a poco. Ustedes saben que yo muchas veces hago esto de grabar el podcast en vivo, con un vivo, digamos, para escucharle y verle, y sobre todo ahora que están llorando. Entonces, mientras yo me guardo lágrimas de apruebones, a ver si nos acompañamos. Ustedes me cuentan sus teorías políticas. Yo sé que están llorando. A mí ya no me queda cara, pero mira, si me pongo un filtro que otro filtro, más encima ayer hicimos un show espectacular con Lady Garfia. Mandamos todo el foie, pero todo nuestro foie, todo nuestro vibrar alto, para que esto saliera todo bien y se aprobara al fin la nueva constitución. Bueno, ya ven, no estábamos vibrando tan alto como pensábamos, parece, o nuestra vibración es alta, no llegaron a ser tan altas, ¿cierto? Como quizás las vibraciones que uno pensaría que son unas vibraciones de mierda, como las de Patti Maldonado, Tere Marinovich. Esas parece que nos superaron como por un 40, como por 20 puntos por lo menos. Quiero recordarles que este podcast, desde septiembre, solo se financia gracias a los aportes de cada una de las personas que les gusta nuestro trabajo y nos aportan en la página suopaso.cl. Pueden aportar desde 1,000 pesitos y créanme que yo lo ocupo esa platita para comprar un micrófono, arreglar esto, para pagarle a la persona que me sube los podcasts y que edita los videos y toda esa cuestión, porque yo nunca he estado de acuerdo en esa cosa muy feminista, de que las amigas trabajan como porque son amigas y trabajan como porque te quieren mucho, que para mí eso es trabajo no pago. Trabajar por amistad y trabajar por amor, no estoy de acuerdo, en especial si son mujeres. Cuando son hombres, encuentro que sí, que tienen que trabajar gratis porque han recibido pago por todo, hasta por lo que no merecían, y está bien que alguna vez lo hagan por amistad. Pero a las mujeres no estoy de acuerdo yo en no pagarles. Entonces, si ustedes me ponen una luquita, en Su Opaso nosotros podemos mantenernos como un programa que, como no recibe auspicios, podemos decir lo que se nos plante el hoyo y no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esther Otarola nos manda desde Boston, una de las más fieles escuchas desde el principio, cuando no nos conocía a nadie y cuando estábamos en la radio Holística Radio. Ya nos aportaba en ese tiempo desde Boston un saludo. Ya ves cómo está Chile. Cuéntame, por favor, si Esther Otarola, ¿Boston siente vergüenza por Chile? Ahora te da, hoy día Esther Otarola, ¿te da plancha decir que eres chilena? Cuéntame qué se siente. El presidente de Colombia dijo que Pinochet había resucitado. Declaró hoy que Pinochet había resucitado. Yo siento que Pinochet en realidad es como una marea que va y que viene. Es como el mil caras. Nunca muere. Elisa Dono. En este minuto yo estoy grabando el video, pero más tarde lo voy a subir. ¿Por qué? Porque no puedo transmitir en vivo. Porque ¿sabéis qué? Si yo transmito esto en vivo al YouTube, se siente como que estuvierais viendo una tele vieja, una tele de los años 80, como toda nublada, y no es muy buena la calidad. Así que en un par de horas lo voy a subir y ahí ya lo vas a poder ver. Y también siempre lo pueden escuchar en Spotify, y la gracia es que nos busquen como Estado de Catástrofe en Spotify y que nos den un seguir, que nos den un like de seguir para que les notifique cuando aparece un nuevo podcast, y eso a mí me ayuda mucho, porque así yo aparezco en los rankings de los mejores podcasts de Chile, y eso es como súper importante. O sea, yo sueño con estar entre los podcasts más bacanes y estoy como entre los más peores, ¿cachai? Y entonces yo tengo caleta de pena, ¿cachai? Porque como que yo voy a ver los más números más bacanes, como donde están los podcasts divertidos, ¿cachai? Y yo estoy en el subsuelo de los podcasts y lo encuentro súper heavy, ¿cachai? Como que no estoy recibiendo menos apoyo que la apruebo, ¿cachai? En el Spotify, y eso me hace sentir súper mal. Oscar Waldo dice: igual esta derrota nos arrastra a todos, aunque no estemos ni ahí.
esta derrota nos arrastra a todos y yo voté por el apruebo. Yo prefería que pasáramos de la Constitución de Pinochet, lo he dicho muchas veces. Y claro que nos arrastra a todos, pues quedamos aquí mismo, donde estábamos antes. Quedamos con Mónica Rincón. Mónica Rincón, se llama la prima mala, porque está la Jimena y la Mónica. No sé cuál de las dos es la mala. La Mónica Rincón es o la Jimena Rincón. Jimena Rincón parece que es la ambiciosa. Y ahora todo el rato veía como los números de que el rechazo iba ganando como un 60%, al menos al momento que yo me paré de mi silla, y todo el rato enfocaban a la Jimena Rincón, a la Jimena del Rincón. Jimena es la mala, ya, la Jimena del Rincón, protagonista de la derecha del rechazo, y es fuerte, o junto a la derecha del rechazo. Es fuerte ver eso, y esto yo no tengo, en este minuto, yo no tengo muchos números para hacer mayores análisis. Solamente les voy a hablar de mis opiniones y mis sensaciones del momento, porque no he visto los números para analizar con más calma y poder entender qué fue lo que pasó. Escuché por ahí de alguno que vio números que decía que los votos del apruebo seguían intactos como los mismos votos que recibió Boric. Igual lo creo, podría ser eso, pero tendríamos que revisar si es que realmente Boric siguió manteniendo, o sea, el apruebo y Boric recibieron más o menos los mismos votos, y lo que pasó fue que todo el resto de gente que votó rechazo. Yo hasta hace unos 10 días atrás pensaba que el apruebo ganaba porque veía las movilizaciones llenas de gente. Y como veía las movilizaciones llenas de gente y al rechazo que no movía mucho a nadie, tenía esa impresión de que podría ganar, pero no solamente por el efecto de masividad de las manifestaciones callejeras, sino que también porque la derecha históricamente, desde el sí y el no, si lo tomáramos solo desde el sí y el no para adelante, la derecha siempre ha sacado un 45% de la población que votaba en ese tiempo, que no es la misma que votó ahora, pero siempre con un 45%. O sea, nunca tenemos que descuidarnos de que Kast sacó más de un 40%. Y eso nos dice algo. Nos dice que la derecha dura, así esté Kast o esté el que esté Piñera, sacan más o menos firme ese porcentaje de votos. Y digamos que no, ese panorama no ha cambiado mucho en el tiempo. Lo que pasa es que ahora agregamos un montón de gente nueva que no había votado antes. Y las cosas no suelen ser como uno las espera. No quiero que se me olvide saludar a Germen.germinar, que quiero que lo sigan porque nos manda sus cremitas y sus gotitas y sus cosas para calmarnos, y yo me tomé unas cuantas gotitas para tranquilizarme antes de hacer este podcast. Y son compañeros de la comunidad, entonces si ustedes quieren ungüentos, cremas, aceites, relajantes para masajes, para tomar y para un montón de temas, son especialistas en todo lo que son estas cosas florales. Yo hipismo no entiendo mucho también, ¿ya? Pero ustedes se meten al @germen.germinar, que siempre nos está apañando, mandándonos sus gotitas y apoyando nuestro podcast, siempre nos están escuchando y apoyando nuestro trabajo. A mí como no veo los números, tengo que, hasta el momento yo pensaba lo más probable es que si seguimos como con lo que siempre pasa y sigue pasando lo que ha pasado todas las veces, el 45% asegurado lo tienen, porque es lo que siempre sigue pasando. Fitocosmética, esa es la palabra, fitocosmética, es que yo francamente ahora estoy un poquito, me costó comunicarme, todo. Es importante desde estas primeras impresiones, y como una persona que no ha sido jamás convocada a una campaña del apruebo, a apoyar el apruebo o a estar como en los comandos del apruebo, yo siento que eso tiene que ver con que hay un grupo que es una nueva élite, ¿no? Como el Frente Amplio, que es como una nueva élite que se abre paso en la convención, y ellos redactan una convención muy ñoñoína, muy europea. Hoy me parece que hoy salió una entrevista a Stingo, no sé si fue de hoy, capaz que haya sido fake news. No tuve tiempo de chequear. Que decía que nuestra constitución nos haría tener un país como Europa. ¿Cachai? O sea, esa idea como de que esto es pero ya lo más progre, lo más top que hay,
Y eso es como algo que le importa mucho a los ñuñoínos. Y yo aquí hablo de ñuñoínos para referirme a todos los hipsters de Chile, no solamente los que viven en Ñuñoa. Y me pareció muy sintomático el gesto de la semana anterior, donde una carreta de guasos atropella a un ciclista, porque un ciclista es una persona muy ñuñoína, o sea, alguien que anda en bicicleta porque encuentra que es lo mejor y es como para no contaminar y tiene conciencia del calentamiento global y se puede mover en bici porque toda su vida la vive entre Providencia, Ñuñoa y el centro, y por supuesto que ahí tú puedes andar en bici. Esa es una vida ñuñoína. Entonces cuando pasa una carreta de guasos encima de los ciclistas, yo siento que ese episodio de la carreta pasando encima de los ñuñoínos funados y defunados, conciencia feminista, ecologista, que son animalistas y que además reciclan y que además no comen carne animal y que tienen todas estas aspiraciones progre, digamos, pasa por encima esta carreta del guaso bruto con la intención de matar a esto que viene, que es como una cosmovisión muy, como decía Stingo, nos haría pasar a ser europeos, ¿cachai? Una constitución que se preocupa de los temas que están hablando en Alemania, en otras partes. Y eso es nos hace sentido, me hace sentido a mí, que vivo no en Ñuñoa, pero al borde de Ñuñoa, en el borde pobre de Santiago Centro. Me hace sentido, le hace sentido a una serie de personas, pero no necesariamente a mis vecinos del campo, ¿no? Donde yo tengo una casa. Ahí no, eso no hace sentido. Y por ese lado, yo siento que si uno va a buscar como los culpables, es difícil saber cuál es la causa, porque no están los números ahora para analizarlos bien, con tiempo, para ver quiénes son los nuevos que se integraron, qué edades tenían, si eran mujeres u hombres, y de qué regiones eran, y cómo se movió el voto. Pero sí, yo creo que sí, yo diría al tiro a este gobierno ñuñoíno le dio la espalda a la gente. Le dio la espalda a la gente y ahora la gente fue más a votar, toda la gente que antes nunca votaba. Y la gente no le dio el respaldo al proyecto de la nueva Constitución, ni al respaldo ñuñoíno, ni al gobierno. Porque de alguna forma, y aunque no tenga nada que ver, dicen algunos, igual yo estaba pensando hace rato que ojalá que se aprobara esta nueva Constitución para que Boric empiece a gobernar. Porque un poco como que no comienza. Este es como un gobierno que no comienza porque viene la nueva Constitución, entonces no como que no empieza nunca, ¿no? Y durante todo este invierno crudo que hemos vivido post pandemia, con la inflación una de las más altas del mundo, no recibí, el gobierno entregó unos bonos miserables, prácticamente un bono equivalente al bono que entregó Piñera la primera vez, porque entregó un bono de 120 lucas, una sola vez, y Piñera había propuesto 60.000 por 3 meses. Entonces era como incluso más plata la que pasaba Piñera en su época, que obviamente era otro contexto, era un contexto de pandemia, todo eso, pero de todas formas, con el nivel de inflación que hay, yo creo que no entregar fuertes ayudas económicas le pesa a un montón de personas que son las más vulnerables económicamente, las personas que suelen no ir a votar. Hay mucha gente que dijo desde que perdió Karina Oliva, que están roteando, y ahora, bueno, uno se mete a Twitter y siguen roteando mucho. Decían, no van a votar porque son flojos, porque quieren todo gratis. O sea, lo mismo que decían sus papás fachos, ¿cachai? Quieren todo gratis, son flojos, ¿cachai? El pobre es pobre porque es flojo, todo eso. Y eso sí me leí el proyecto Max Chang. Lo que pasa es que yo soy comediante y a veces yo, cuando hago comedia, digo cosas como que no me leí el texto, ¿ya? Porque estoy haciendo un chiste, interpretando a gente que no se ha leído el texto. Pero sí me lo leí. Y en todo caso, me cargó en muchos aspectos el texto. Yo dije muchas veces que el texto yo iba a votar a prueba, pero era un texto que a mí no me satisfacía, pero entiendo que un texto no satisfaga a todas las personas. Entiendo perfectamente que una constitución está hecha por un montón de gente que piensa distinto y que intenta representar a ciertas mayorías que son en número. Eso, Maxi, no lo entendí porque debo ser tontita, ¿cierto, Maxi? Y esto es lo que hacen los aprovistas, tratan a la gente de estúpida y de ignorante, como este tal Maxi. Y es súper fácil venir y tratar a la gente que no está de acuerdo contigo como que no entendió, ¿cierto? Cuando lo que sí sucede, Maxi, es que probablemente ustedes, los que hicieron un texto, no entendieron a la mayoría del país y ustedes eran los responsables, ¿cierto? Los que hicieron una nueva constitución de hacer entender a la gente
el texto tan brillante que habían hecho. Entonces, el problema que ocurre aquí es que la nueva Constitución, yo entiendo, a mí no me gustaban todas las cosas de la nueva Constitución. De hecho, me cargaba que hubiera una lista de derechos súper bonitos, pero que no había ninguna forma de reclamar esos derechos, de hacerlos exigibles, y no había ninguna manera de financiarlos tampoco, porque como no quisieron aprobar la nacionalización del cobre, entonces es súper difícil poder... Es muy complicado poder, o sea, haces una constitución llena de derechos, pero como no hay platita, porque en realidad no quisiste mojarte el potito con la nacionalización del cobre, que era una forma de encontrar mucho capital para hacer valer esos derechos, hacerlos reales, ¿cierto? Hacer que eso se pudiera llevar a la práctica, ¿cierto? Pero más allá de eso, que muchas cosas a mí no me gustaban, obviamente Frente Amplio gobernaba dentro de la convención y eso significaba que se pasó máquina sobre los otros grupos. También era una convención elegida por la gente y con muchos independientes, y eso le causó muchos costos a las clases como más dominantes, ¿cierto? De la convención. Le causó mucho... ¿Cómo se podría decir? La gente que tenía el poder durante los últimos 30 años le estaba un poco perdiendo en la convención, porque había mucho independiente que no pertenecía a los grupos. Y entonces, no, pues básicamente eso era obvio, que la élite iba a tratar de proteger sus privilegios, que es lo que hicieron la mayoría de las concertacionistas que ahora estaban por el rechazo. Yo creo que no es que ahora estuvieran por el rechazo, en realidad yo creo que ellos siempre no quisieron cambiar la Constitución de esta forma, como tan radical, ¿no? Con cosas tan profundas como sacarnos de encima un Estado subsidiario. Por ejemplo, esa idea de cambiar el Estado subsidiario era algo que a muchos de la concertación, que mantuvieron el orden y no quisieron cambiarlo en su momento, no le interesaba cambiarlo para nunca. Yo creo que no es de extrañar que toda esa gente estaba por mantener esta Constitución, y ahora están diciendo que quieren cambiarla. No sabemos si eso lo van a llevar a la práctica, de querer cambiarla, porque no la cambiaron en los últimos 30 años. Pero lo que sí es importante, y lo que viene para mañana, es saber que esta gente que no cambió la Constitución durante todos estos años y que ahora dice querer cambiarla, que ahora dice haber escuchado a la voz del pueblo, que ahora dice que entendió que la Constitución sí debe ser cambiada, pero no lo que ellos llaman las mayorías, sino él dice no vamos a cambiar esta Constitución con las mayorías, con esta gente como... en realidad ellos dicen sin las mayorías, sin la participación de todos. Tienen que estar las mayorías ahí. Y cuando dicen las mayorías ahí, lo que ellos quieren decir es porque tenemos que estar nosotros, las élites. Es súper importante ese punto para mí de las minorías y las mayorías, porque pareciera que esta Constitución, que le daba cierto valor a las identidades, que ellos dicen que son las minorías, olvidaba a las mayorías. Pero en realidad lo que ellos llaman mayoría y minoría significa mayoría para ellos las élites. Y como las élites no estaban dentro de la convención con mucha representación, por ejemplo, la Democracia Cristiana llevó un tipo solamente, ellos encontraban que esta convención no era participativa. Solo es participativa cuando están las élites. Eso me parece que nos va a pesar ahora, porque ahora la van a reformar, si es que la reforman, la Constitución de Pinochet. Si es que le hacen algún cambio, que no sabemos si lo van a hacer, lo van a cambiar estas mayorías. ¿Y quiénes son estas mayorías? No son más personas necesariamente, son las élites, el Parlamento que ha gobernado los últimos 40 años. Entonces se deja fuera a todos nosotros que antes nunca habíamos tenido esa participación importante en política, y van a hacer alguna cocina, algún acuerdo, llaman ellos, ¿cierto? Si es que respetan los acuerdos. Ellos ya habían hecho el acuerdo de que si se rechazaba iban a modificar igual la Constitución con el Parlamento. O sea, en el fondo lo que decía la derecha, de que la Constitución estaba mala, permeó en las personas. No digo en todas,
no digo todas las que rechazaron se creyeron el cuento de que la Constitución estaba mala, pero yo ya lo dije en otros podcasts anteriores, en el momento que ellos deciden ir a negociar con los parlamentarios de los partidos, con los líderes de los partidos y de las coaliciones, y hacer algunas reformas, y lejos de calmar a la gente que era como un poco tibia, ¿cierto? Para mi gusto era confirmar que la Constitución estaba mala, porque si la Constitución estaba buena, tú no la tenías que haber cambiado antes de la elección. Como estaba mala, que era lo que decía la derecha, ¿cierto? La Constitución esta está mala. Esa era la campaña que hacían. Esta está mala. Si está mala, vienen ellos, se organizan con los partidos políticos para mejorarla antes de la elección, lo que es una señal de confirmación de lo que decía la campaña de la derecha todo el tiempo, que era que estaba mala. Y si la convención está mala, ellos como que lo vinieron a ratificar. Y ellos decían, no, eso no fue así. Nosotros fuimos a hacer estos cambios, decían ellos, ñoñoínos, desde La Moneda, ¿cierto? En Twitter. Eso ya se resolvió porque eso lo hicimos para que no tuviera miedo la gente más tibia, ¿cachai? Para la gente como más Marta Lagos de Chile, no fuera a tener miedo. Y para todo el resto de las personas que no vivimos en Twitter, ni somos de Ñuñoa, y que no somos personas que estén en sus círculos de élite de arbolitos, ¿cachai? Decíamos, lo que están haciendo al hacer esta reunión para cambiar la Constitución es confirmar, antes de la elección, digamos, es confirmar que necesita cambios, es confirmar que la Constitución está mala. No se podría decir que fue un texto que el gobierno defendió hasta el final, ¿cierto? El gobierno no lo defendió hasta el final. El gobierno fue el primero en dar la señal de que efectivamente había que cambiarle muchas cosas. Y eso le da la impresión a las personas que son comunes y corrientes, que a lo mejor no se van a tomar el tiempo de leerla entera y no entienden el lenguaje a lo mejor leguleyo para comprender los alcances de cada uno de los capítulos. Algo muy simple. La gente de derecha me dice que está mala, pero sabéis que el gobierno también de alguna forma también me lo está reafirmando que está mala. Por otro lado, las encuestas habían dicho ya todo este rato, que el rechazo ganaba, pero tampoco pudieron comprender con qué magnitud. Pero bueno, nadie sabía con qué magnitud, porque nadie sabía lo que iba a suceder cuando masas y masas de personas que nunca votaban fueran a votar. Y eso es algo que siempre le ha penado a la izquierda, porque la izquierda siempre ha pensado de una forma las izquierdas más tradicionales, digamos las marxistas, piensan que el pueblo son los trabajadores, ¿cierto? Los que no son dueños de los medios de producción, y que ellos lógicamente van a reaccionar defendiendo sus intereses. Y los intereses de ellos van a ser ir contra la patronal, que los explota y no les paga sueldos justos. Entonces ellos, cuando dicen ahora la votación va a ser obligatoria, van a ir a votar todas esas personas que hoy día, cuando ustedes fueron a votar en la mañana, pasaron al supermercado y estaba con cajas, con vendedores. El supermercado tenía gente que estaba como atendiendo, ¿cierto? Que están todas las elecciones de todos los años, de cada elección, de cada mierda. Hay gente que va a trabajar al mall, la gente que está en las micros manejando, gente que está en todos los servicios trabajando. La gente que nunca paró de trabajar en la pandemia, ¿cierto? Y esa gente no va a votar, primero porque tiene que trabajar y tiene que pedir permiso y le hacen caleta de atado para salir del trabajo. A veces te hacen recuperar las horas que perdiste. Y por otro lado, porque los gobiernos y estas cúpulas de política tampoco se preocupan, realmente nunca se preocupan de esas personas que son las más vulnerables económicamente. Entonces, igual tiene sentido que a ellos no les interese votar. Porque cuando ellos votan, los electos, las personas que son elegidas, como Boric, por ejemplo, y toda su gente, no se preocupan de esos trabajadores. O sea, le subieron el sueldo mínimo a 400 lucas cuando ni siquiera eso llega a la raya de la pobreza. O sea, ese es el nivel de reforma en los salarios mínimos que hizo Boric, que creo que es una de las pocas cosas que ha hecho en este año de gobierno. Una de las pocas cosas que hizo la gente de Boric fue subir el salario a 400.000 pesos, ¿cierto? Pero eso no te lleva ni siquiera a la línea de la pobreza. Entonces, las personas que son la mitad de Chile, que trabajando todo el mes, ni siquiera llegan a ser pobres, son menos que pobres. O sea, no saliste de pobre. No, con tu sueldo no saliste de la pobreza.
y así trabajes toda tu vida. Aquí en Chile una persona, la mitad de Chile, puede trabajar toda su vida y nunca salir de la pobreza. Y con las 400 lucas extra, más toda la inflación que hay, ese sueldo no es demasiado insuficiente. Es un gran avance respecto a lo que otros han hecho, a lo mejor, pero sigue siendo la mitad de Chile gana 400.000 pesos al mes y que con la inflación vuelve a ser un sueldo que vale menos que las 400 lucas de hace 2 años atrás. Y todas esas personas, obvio que no votan, porque ¿qué le importa votar a una persona donde los gobiernos de toda la vida nunca les ha importado que ellos, aún trabajando todo el mes, sin días libres, con 2 domingos libres al mes, más o menos te dan 2 domingos libres al mes, y un día libre en la semana, tú tienes que juntarte con otra persona, con otro sueldo para pagar más o menos comer, ¿cachai? Esa persona cuando no vota, porque tiene que pedir permiso y tiene que pagar la hora, esos derechos de esas personas no le importaron a nadie. Por ejemplo, no le importaron a nadie durante la pandemia. Que esas personas seguían trabajando presencialmente y enfermándose. De hecho, las personas que más murieron en la pandemia fueron las personas de las comunas más pobres, que ahora ganó el rechazo. Yo no digo que solo gane por eso, también gana por otras cosas, pero una de las cosas más importantes es saber que los gobiernos, las élites y esta nueva élite que viene a gobernar con un discurso que en teoría es como progre y en teoría no es de derecha y en teoría se viene a preocupar de un pueblo y habla del pueblo y usa los discursos de Allende y se apropia de los discursos del feminismo para hablar como que el feminismo son ellos y se apropia de todos los discursos de los trabajadores y de la gente, como si ellos supieran algo de la pobreza cuando son ñuñoínos que no han trabajado nunca han trabajado, me refiero en una fábrica, en un call center, en un supermercado. Son en su mayoría, habrán algunos, sí, obviamente los que hacen la pega, los que andan puerta por puerta, sí, yo sé que han trabajado y han trabajado mucho, pero me refiero a las cúpulas del gobierno que no entregó ayuda suficiente durante todo el invierno. Y cuando fue electo Boric, las personas que lo eligieron tenían la ilusión de que este gobierno iba a ser distinto y que este gobierno venía a hacer cambios. Pero no me refiero al cambio constitucional que se va a ver reflejado en 10 o 20 años más. Si hoy día se hubiera aprobado la nueva constitución, los cambios que se proponían en la nueva constitución se iban a ver reflejados en 10 o 20 años más. Pero a los pobres no pueden esperar ni 10 ni 20 años más porque tienen que pagar el gas hoy día. Tienen que comer hoy día. Y esas personas no recibieron mayores ayudas económicas. Entiendo que esa no es una preocupación del ñuñoíno promedio, ¿cierto? Y la gente entonces se desilusionó mucho. Y en alguna medida este voto, sea coherente o no, porque las personas, a diferencia de lo que piensan los marxistas, no actuamos de una forma coherente. No actuamos de una forma estructural. Los pobres no siempre luchan por sus propios derechos. A veces incluso luchan, la mayoría de las veces, como cómplices de los opresores, ¿sí? La vieja frase de Simone de Beauvoir que dice que el opresor no tendría tanto poder si no tuviera cómplices entre los mismos oprimidos, ¿cierto? Las mujeres machistas, los homosexuales homofóbicos, el pobre que vota por la derecha, son cómplices entre los mismos oprimidos. Si las cosas fueran tan simples, si las personas fueran como simplemente números en una estructura y reaccionaran según la lógica que todos tenemos en nuestra cabeza, como que yo decía, obviamente la derecha va a tener un 45% y obviamente el mundo progre va a ganar, porque es lo que ha venido haciendo siempre, pero las personas humanas no actuamos como máquinas necesariamente o no somos tan predecibles porque nos movemos por otras emociones, deseos, pulsiones, aspiraciones y otras cosas que nos atraviesan, no solamente estructuras, ¿cierto? Entonces, en una parte hay una pasada de cuenta al gobierno, a un gobierno que dice ser progre, pero que le dio la espalda a la gente pobre. O sea, una vez que ganó la segunda vuelta, porque en la primera vuelta le fue como la mierda, ¿cierto? Y Kast arrasó en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta el discurso era como, somos progres, ¿cachai? No nos vamos a preocupar, ¿cachai? De ustedes, de los pobres. Pero no, en la práctica ya pasó todo el invierno, ¿cachai? O sea, fue heavy, pasó todo el invierno, lo más duro del año para una persona pobre. Hay que pagar gas, hay que pagar benzina, parafina, hay que pagar alzas de luz, millones de weas. Esa, en alguna medida yo estoy segura de que es una pasada de cuenta al gobierno. Aunque eso no tenga nada que ver con la nueva Constitución. No es que yo no pueda comprender eso. Entiendo que la Constitución es un tema y el gobierno y su mierda de no gobernar y no hacer nada por la gente es otro tema. Pero la gente pasa la cuenta. Y en alguna medida hubo una gran desilusión, ¿cierto?
la esperanza que les trae a las personas un cambio, pero para los pobres el cambio debe ser urgente. Porque el hambre es urgente, porque no puedo pagar el arriendo hoy día, no en 4 años más. Hoy día no me está alcanzando el dinero. Entonces hay una urgencia de la mitad de Chile que así es muy fácil para la derecha como empezar a meter su mierda. Y la gente también... Otro de los errores grandes que cometimos, yo creo, todos, en su momento, cuando fue el estallido social, fue imaginar que el estallido social era como que Chile quería cambiar el capitalismo. Y eso yo creo que es uno de los grandes errores que cometimos. Imaginar que Chile estaba apoyando las manifestaciones con las cacerolas porque tenía una crítica al capitalismo. Y ahí yo creo que hay otro roteo de parte del mundo frente a amplistas, que es imaginar que toda la lista de... ¿Cómo se llama este gallo Parisi? Todo ese tipo Parisi es un tipo de persona que no está contra el modelo, especialmente, no está contra el capitalismo. No es que ellos quieran ser comunitarios o quieran derechos para todos. En realidad ellos han visto que durante los últimos 30 años Chile se ha vuelto un país rico, pero que a ellos no les tocó una parte de la torta. O sea, el problema de la mayor parte de la gente, porque lo vemos en el Parlamento, que si lo vemos reflejado en el Parlamento, vemos que los parlamentarios electos son de la derecha, y si juntáis a la derecha con los de Parisi, lista de la gente parece que se llama, partido de la gente, algo así, es una abrumadora mayoría. Entonces, probablemente las personas que manifestaban no estaban enojadas para cambiar el modelo, sino que enojadas porque la repartija no les llegó a ellos. Porque se daban cuenta que había mucha gente, yo estoy hablando por lo bajo, las personas que votaron por la lista de la gente, ¿cierto? Y no es poca gente. O sea, de hecho tienen mayoría en el Parlamento. O sea, el Parlamento, si es que ocurre un cambio constitucional, lo va a hacer ese Parlamento, el Parlamento que es mayoría de derecha y lista de la gente. Entonces, eso de despreciar a la lista de la gente, de rotear a todas las personas de la lista de la gente, de mirarlas en menos, de decir que son unos ignorantes, unos arribistas, quieren plata, quieren dinero, quieren tener autos de lujo y quieren hacerse ricos y quieren Bitcoin y toda esa mierda que sí es verdad, pero es que yo creo que igual es importante entender que la mitad de Chile no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y estamos viviendo en el capitalismo más salvaje y hay gente que se está enriqueciendo, las Mónicas Rincón, ¿cierto? O la Cecilia Rincón, no me acuerdo, la Rincón mala, pues qué sé yo. La hueona araña pelúa horrible que ahora va a ser la nueva constitución. Y ellos no recibieron parte de la torta po, en todos estos años, ¿cachai? Y han sido más encima, son constantemente insultados, roteados, desde el pelo, desde lo que se ponen de gel en el pelo, hasta los pantalones pitillos. O sea, el ñuñoíno no ha cesado de reírse de la persona que es pobre, que gana menos de 4 gambas y que cae en una estafa piramidal porque quiere hacerse rica fácil. ¿Y cómo no va a querer hacerse rica fácil si escucha a Bad Bunny, por ejemplo, que dice que si a ti no te va bien es porque no le metes? Como esa canción que Bad Bunny dice que estamos bien, dice, y como que le dice a un joven que aunque su casa sea una casa pobre, estamos bien, dice, sobre los billetes de 100, dice Bad Bunny. Estamos bien, no te preocupes, estamos bien. Y de repente empieza a decirle que si tú quieres como cantar como él, lo que tú tienes que hacer es meterle, porque si a ti no, como si tú no te va bien es porque no le metes. O sea, es el sueño americano de que él trabajó mucho para llegar a ser famoso y millonario, ¿cachai? Una mentira absoluta, pero la gente igual ve a Parisi, ¿cierto? Con sus Calvin Klein, que después mete en los gastos de campaña. Y bueno, es importante entender eso, ¿ya? Las personas que estaban en el estallido, no todas esas personas querían cambiar el capitalismo. Hay alguien que dice, vale, impactada. ¿Qué es lo que te impacta? Me encantaría saber. Yo sé que hay gente que ha armado leo a veces sus cuestiones y no les entiendo lo que me dicen porque estoy preocupado de otro tema y no de leer los mensajes. Así que me meto también en cagüines por estar leyendo los mensajes a media. Hay una pasada de cuenta a un gobierno que no está gobernando todavía, como que no ha empezado todavía. Y al principio ellos dijeron que su gobierno casi que estaba sujeto, lo dijo Jackson, estaba casi sujeto a la aprobación de esta nueva constitución.
Y bueno, igual lo han demostrado con hechos. Después otros se han desdicho de eso. Pero igual sería bacán que comenzaran a gobernar luego, ¿cachai? Porque yo creo que en alguna medida igual esto fue una pasada de cuenta, ¿sí? A todo este invierno de terror que tuvimos en medio de una crisis mundial enorme, donde las ayudas fueron demasiado pocas, muy poca ayuda. Si hubo un 45% que votó por Kast, o sea, por supuesto que Chile tiene un componente misógino, racista y clasista muy fuerte. Y eso siempre es difícil de entender, porque ya vimos que la mitad de Chile gana de 400.000 pesos o menos. Entonces uno podría imaginar en sus delirios como de manual que esa gente va a estar contra la derecha, que va a estar al otro lado de la derecha, pero no necesariamente va a ser así. Y la mayoría de la gente, incluso los migrantes, yo he visto muchos comediantes, como yo me muevo en el mundo de la comedia, muchos comediantes extranjeros tirando chistes contra otros migrantes de otros países, ¿cachai? Como el venezolano riéndose del colombiano, el colombiano riéndose del venezolano o del peruano y así. Como el racismo y la xenofobia está presente en la gente que es racializada, que es discriminada por su país, por su nacionalidad y todo. O sea, la homofobia está presente en los homosexuales y la aporofobia, el odio a los pobres, está presente no solo en los ñoñoínos del árbol, que ahora se están riendo de que todo Chile son unos ignorantes, sino que también está presente en los pobres, ¿sí? Y sobre todo en los pobres que ahora a lo mejor fueron todos nosotros, pues, yo hablo desde ese lugar igual, de esa persona que tuvo mucha hambre y que nunca tuvo nada, ¿no? Nada como para pasar el día, que yo tuve que estudiar en la universidad de noche, incluso la educación media la hice de noche, porque tenía que trabajar desde muy niña para vivir. Y no tenía ni para comer, ni para nada. Entonces entiendo eso, que ahora tengo unas cosas. Entonces ese pobre que podría en cualquier momento volver a esa pobreza extrema, a veces puede llegar a ser mucho más discriminador con los otros pobres, ¿sí? Eso también puede pasar, que una persona que es pobre pero que ahora tiene una casita, ahora le aterra perder su casita o perder su auto que está comprado en cuota y que nunca ha terminado de pagar, porque conoce lo que es haber estado en la pobreza, y cuando ve a otro pobre lo discrimina, porque quiere separarse de ahí, quiere no parecer a eso, no quiere enfrentarse al otro pobre, no quiere visualizarse como el otro que estuvo en tus mismas condiciones, pero tú ahora a lo mejor tienes una pega y por eso justo ahora saliste de esa situación horrible de pobreza, pero podrías, si quedas sin pega, volver rápidamente ahí. Entonces ese pobre puede ser, no digo que siempre, aquí no existen los siempre. Cuando hablamos de sociedad y de personas, nunca hablamos de siempre, ni que en todos los casos, ni que todos los pobres son así. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay grupos de personas que sí sienten eso. Como yo ahora soy un emprendedor y alguien me decía la otra vez, y yo le pago lo que le tengo que pagar a mis trabajadores, me decía alguien. Y para él lo que le tengo que pagar es el mínimo, ¿cachai? O sea, esa persona está tan en el capitalismo que piensa que lo que le tiene que pagar a un trabajador es el mínimo, ¿cachai? Y yo voto rechazo, me decía esa persona, porque yo soy un emprendedor y yo quiero que me vaya bien. Y si hacemos la nueva constitución, a mí no me va a ir bien. Y yo le pago lo que le tengo que pagar. ¿Y cuánto es lo que le tengo que pagar? El mínimo, ¿cachai? O sea, ellos ven, porque el mínimo debería ser lo mínimo, de ahí para arriba, ¿no? Pero la mentalidad capitalista hace que tomen el mínimo como el techo. Y como vimos que el mínimo en este país, siendo un país tan creciente económicamente, no llega ni siquiera a sacarte de la línea de la pobreza, somos personas que, a diferencia de lo que dicen muchos niños y no en este mismo momento en Twitter, trabajamos toda la vida y nunca salimos de la pobreza. Ahora, eso no quiere decir que a través del crédito y a través de que toda la familia trabaja, a lo mejor tienes un lugar donde vivir. Y esos son, claro, como que el capitalismo hace eso. El capitalismo produce tanto y a tan bajo costo gracias a la explotación de otras personas que nosotros nos podemos comprar una polerita por 2 lucas que no sabemos ni cómo le hicieron en China, pero vale 2 lucas la polera, así que hasta la persona más pobre igual tiene una polera. O sea, hasta la persona que no trabaja toda su vida por 4 gambas y tiene que trabajar la pareja, y hasta los cabros jóvenes tienen que ir a trabajar porque si no, no alcanza para las cosas. Pero igual no te morís de hambre, incluso eres gordo porque te compras un paquete de tallarines y unas hamburguesas y comiste, pues, ¿cachai? Y pasaste el día y comiste tallarines y arroz todos los días de tu vida,
¿cachai? No es una casualidad que en Chile las clases pobres son las clases gordas y las cuicos son los que comen más sano, y en general, estamos por supuesto generalizando, pero podemos ver que las personas más pobres en Chile, lejos de estar con hambre, son las que mueren de diabetes y paros cardíacos y enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Por qué comen tallarines y arroz todos los días? Porque es lo más barato. A todo eso que el gobierno de Boric parece que tiene mucho tiempo, entonces no se ha hecho mucho cargo de eso. Tallarines y arroz y a crédito. Tallarines y arroz que tú vas a comprar al supermercado con la Presto, con todas las tarjetas de crédito de los supermercados. Imagínate lo que es comprar comida a crédito. Así viven las personas pobres, hasta que se les revientan las tarjetas de crédito y dejan de pagarla un día. Y se cambian de casa y nunca más los pillaron. Hay una pasada de cuenta a un gobierno que no se ha hecho cargo de eso, que al contrario, yo veía mucha gente muy progre que decía, ay, si queréis plata, para con la cuestión de los bonos, que eso aumenta la inflación, tenéis que trabajar. ¿Cachai? Como si, es como la idea de que el pobre no trabaja. Yo pocas veces he visto, porque ese discurso que lo escuché de gente muy del arbolito y muy progre, feministas y toda la cuestión, es fuerte porque son discursos que se lo escuchamos al actor de derecha, pues, del rechazo. O sea, como que el pobre no trabaja y en las mañanas está lleno de pobres trabajando durante toda la pandemia. Los que pusieron el cuerpo y los muertos fueron ellos, ¿cachai? Los que siguieron trabajando durante cuando no habían vacunas, ¿cachai? Entonces yo encuentro muy delicado el rotear a todo el mundo, por ejemplo, porque quieren tener una casa propia. Enrotear a todo el mundo como se les ocurre querer que tu pensión sea tuya y esa cosa egoísta que tienes de que no querer que falla un fondo común, y cómo puedes ser tan capitalista que tú quieres tener tu casa y que tú quieres tener ese discurso de la casa propia y del fondo que es tuyo, que esa plata es tuya, esa plata ya no va a ser más tuya sino que va a ser de Chile. Es súper fuerte, po. Imagínate, incluso a mí, que me importa un pico la hueá de la plata, yo trabajo de los 9 años, tengo como 15 millones de pesos ahorrados porque he trabajado toda mi vida en trabajos precarios donde te pagan la AFP, y después cuando fui socióloga nunca más impuse nunca nada en la AFP, pero todos los años de mi vida, desde los 9 hasta los 30, yo trabajaba en el supermercado y trabajaba en Sodimac y trabajaba en un call center y me pagaban la AFP, y por eso tengo plata en la ahorro de pensiones. Entonces ahora me dicen que vamos a ir a un fondo común. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Yo estoy de acuerdo con eso. Y sé que me voy a arreglar la vida como sea. Pero igual es heavy porque todas las amigas ñoñoínas que conozco, que son gente con bastante más dinero que yo, que no han trabajado nunca, en un trabajo con contrato, en una oficina, donde tengas que cumplir horario y escuchar a una vieja culiá que te hueva todo el día y tienes que bancártela, porque si no te aguantáis esa pega, no podéis vivir, ¿cachai? Esa sensación de, si este vieja culiá me echa, yo no voy a poder pagar mi vida, ¿cierto? Ese tipo de trabajo, que no es el trabajo del ñoñoíno. El ñoñoíno tiene otra realidad. Trabaja con boleta, nunca ha pagado AFP, si quiere se va y busca otro trabajo, se toma un año sabático para viajar por el mundo, boletean 100 empresas diferentes y nunca tienen una estabilidad laboral y nunca necesita demasiada estabilidad laboral porque da lo mismo, porque tiene papás con plata encima. Entonces si llega a tener un momento de crisis, que es poco probable que tenga porque tiene muchos contactos, ¿cierto? Pero si no tiene ningún contacto, su papá le va a mandar plata y se va a solucionar todo el tema. Pero las otras personas, las personas que estamos como de las 400 lucas para abajo, que hemos trabajado en lugares horribles, donde lo único que hacemos en la vida es mirar el reloj y esperar que sea la hora de irnos y una condena, y el otro día nos levantamos y volvemos a ir al mismo lugar y sabemos que si no vivimos en esa prisión vamos a morir de hambre, ¿cierto? Y entonces aguantáis las cosas más horribles porque si no pagáis el arriendo, y ahí están todos los maricones pobres, ¿cachai? Todos los maricones pobres que trabajan en un call center y que son sometidos a la jefatura y que nunca van a fallar, y que son los buenos que llegan a ser supervisores, ¿cachai? Porque se portan la raja, ¿cachai? Porque saben que nadie más los va a contratar, porque son medios travestis, porque son camionas, ¿cachai? Porque son muy maricones. Entonces son los mejores trabajadores que tienen estos conches su madre. Los call centers están llenos de maricones. Por eso hacemos un chiste en el stand-up donde le decimos cola center, ¿cierto? Porque los maricones que no tenemos papás con plata y sabemos que si no trabajamos todos los días de nuestra vida en ese call center de mierda, con un domingo libre o 2 domingos libres al mes, esas personas, si nos dicen que hagamos hora extra toda la noche, vamos a terminar haciendo la hora extra toda la noche. Porque no queremos que nos despidan, porque no nos va a ser fácil encontrar otro trabajo, y porque con esas horas extra vamos a poder comprar ropa, porque
sin esa hora extra ni cagando lo compráis, ¿cachai? Toda esa realidad que el ñuñoíno no conoce no ha cambiado ni un poco, o sea, ha empeorado. De hecho, yo trabajaba en un call center y ganaba mucho más de lo que pagan ahora, el doble, el triple de lo que pagan ahora. Cuando de repente busco y me llegan los avisos de trabajo, ahora pagan menos, la vida es 5 veces más cara y eso no ha cambiado en nada. Entonces tú después no puedes darte el lujo de decirle a la gente que es tonta, decirle a la gente que es ignorante o decirle a la gente que es capitalista, porque si se aprueba la nueva constitución y reforman la AFP, toda mi plata, la que yo he trabajado de los 9 años, toda mi plata efectivamente va a ir a un fondo común. Toda mi plata efectivamente va a ir a un fondo común. Y va a servir para pagar las pensiones de gracia que le van a dar a mis amigas cuicas que son de Ñuñoa, que no han trabajado nunca nada. Y igual hay un dolor ahí porque yo, de verdad, puta, haría lo que sea para que me devolvieran esa plata. Y no es que crea que vamos a vivir del 10%. Yo quiero que me devuelvan toda mi plata, toda la plata que me quitaron, porque yo nunca habría elegido entregar ese dinero. Y me hizo mucha falta. Y me hace falta todavía. Entonces, esa lógica de, ay, es que estos kumas quieren, tu platita es mía, mi platita es mía, igual habla desde un lugar de privilegios, ¿sí? Yo no digo que toda la gente de Ñuñoa tenga todos los privilegios. Yo sé que hay gente que tiene problemas económicos, apertura y problemas, y sentimientos y tristeza y todo, pero no puedes comparar la pobreza de una persona donde toda su familia tiene trabajo y donde va a llamar y ha tenido casa propia toda la vida y no tiene casa porque no quiere, ¿cachai? Porque tiene que viajar y por eso no tiene departamento, no porque no pueda comprar un departamento, es porque no le interesa comprar un departamento para no atarse a una propiedad en este país, porque tiene planeado estudiar afuera, hacer posgrado y otra vida, ¿cachai? Pero estamos hablando de gente que de verdad, cuando le dicen que le van a quitar su casa, aun cuando sea una mentira, esa sola idea de que lo único que tienen se los vayan a quitar es un horror que yo puedo comprender, porque entiendo el miedo de quedar sin casa, porque he quedado sin casa y no he tenido dónde vivir y no he tenido dónde ir y ninguna amiga cuica me ha prestado una casa. Entonces, cuando las personas decimos pásame mi plata, no es necesariamente o solamente por esta cultura capitalista que es totalmente individualista. No es solamente el individualismo que uno tiene, que también todos los tenemos, ¿cierto? Como este vecino que me dice yo le pago a la gente lo que le tengo que pagar y se refiere al mínimo. Ese es capitalismo. Ya el capitalismo se metió culturalmente en ti, no solamente económico, es como una forma de ver la vida, ¿cachai? Es como tú sientes la vida. Y si tú toda la vida te han sacado tu plata y vas a recibir una pensión de miseria, o sea, de todas maneras quiero que me entreguen toda la plata que me quitaron en cada sueldo que tuve y que me la den toda y que yo veré lo que hago con ella. Y creo que los cuicos y toda la otra gente es como, de verdad vamos a repartir la plata mía. Ah, ya, bueno. Vamos a repartir la plata de los trabajadores más precarizados y la vamos a repartir entre todos, ¿cachai? Pero los que realmente tienen grandes sueldos no imponen por esos grandes sueldos. Entonces, no es de arriba para abajo y de abajo para arriba de la misma manera. Así como los impuestos tampoco son de abajo para arriba y de arriba para abajo de la misma manera, ¿cierto? Sabemos que los pobres pagan más impuestos proporcionalmente que los ricos. Entonces, yo puedo comprender el terror que le da ese tipo de posibilidad a una persona que ha trabajado toda su vida, como es mi caso, o que nunca ha tenido dónde vivir, como es mi caso, y que nunca ha tenido nada propio, ni su familia, ni nadie, y ahora tuviste algo propio y alguien te viene a decir que te lo van a quitar. Así sea una mentira, una fake news, el rechazo tomó precisamente las fake news que más le iban a doler a la gente más precarizada económicamente. Fueron muy hábiles y en ese sentido hicieron una campaña perfecta para aterrorizar a las personas más precarizadas. Y eso se combinó, yo creo, con un gobierno que le dio totalmente la espalda a la gente pobre. O sea, es que en realidad ellos no conocen a la gente pobre. O sea, han ido a techo alguna vez, pero no tienen idea de la gente pobre. Entonces no hay políticas sistemáticas desde el día 1 que yo diga, empieza el gobierno de Boric y empieza el alza de sueldos, pero un alza razonable, ¿no? 400 lucas, sabemos que, mira, si solamente le sumamos la inflación,
ese sueldo ya ni siquiera llega a las 400 lucas de hace 2 años atrás. O sea, tú no puedes comprar con las 400 lucas de hoy día lo que comprabas con 300 lucas hace 2 años atrás, ¿cachai? Y eso es muy fuerte porque se han tomado todo el tiempo del mundo. Incluso dieron como la insinuación de que primero íbamos a aprobar el plebiscito de salida y ahí empezaba el hueveo, ¿cachai? Y casi que todo nuestro gobierno se afirma en que se apruebe. Y ahora entonces después dijeron, no va a ser así, pero la cosa es que en todos estos meses las cosas que han como llevado como a la práctica han sido mínimas y cosas que no le importan tanto a la mitad de Chile. Sí, no somos, o sea, que los pobres no somos pocas personas, somos la mitad de Chile. En Chile, la mitad de la gente gana 400.000 pesos, 500.000 pesos o menos. ¿Sí? Eso es súper importante entenderlo, porque en Chile con 400.000 pesos no pagáis ni un arriendo. Si tú buscáis un departamento para arrendar en Puente Alto, te sale 400 lucas en la peor población. 300 lucas una pieza. Una pieza en un cité donde ni siquiera te vayas a atrever a ir a trabajar porque te van a robar todo. Entonces, tener un sueldo bajo, tener un sueldo de 500 lucas o menos para la mitad de los chilenos, y estamos hablando de los que tienen trabajo, o sea, ni siquiera estáis hablando de las personas como yo, que no tenemos ningún salario, que no tenemos un sueldo, que no tenemos una liquidación. Entonces, un gobierno que se toma todo su tiempo, sí, Piñera, y el error es pensar que como que la gente pobre de per se va a ser de izquierda y que la gente rica es de derecha. Ahora vemos que no es así. O sea, Ñuñoa estaba muy full apruebo, ¿cachai? Que es la capa media, pero bien adinerada. Y los pobres de este país, usualmente, o sea, Puente Alto tiene alcalde de derecha, o sea, ya sabemos que Atibarriga, las comunas más humildes, ahora está Petorca, aprobó, o sea, rechazó la nueva constitución cuando el agua era una de las cosas más necesarias para ellos. Entonces, hay una pasada de cuenta al gobierno. Y por otro lado tenemos un montón de convencionales que cada uno de ellos hizo la chambonada que se le paró la raja. Y no solamente me refiero a que alguien ande vestido de Pikachu, porque yo encuentro que la tía Pikachu es una de las pocas personas más dignas y más coherentes dentro del grupo. O sea, obviamente ahora tenemos a todos los frente amplistas culpando a los ultrones, ¿cierto? Porque les gusta echarle la culpa a los otros. Pero Stingo cada vez que habla, lo que dice es que van a pasar máquinas sobre todos los demás, porque ahora ellos van a ganar. ¿Qué es lo que hacen los cuicos? Y él es un cuico, entonces habla como cuico, se ve como cuico, estudió en las universidades donde estudian los cuicos y hace lo que hacen los cuicos, que es decir, ahora ganamos nosotros, papá, y ahora nosotros ponemos las reglas, ¿cachai? Y al hueón lo usan, y lo usan, y lo usan en cada día que habla, al hueón lo usan para la campaña del rechazo. Aparece en la campaña del rechazo. Los stingos de este país, todos los stingos son cuicos que se creen la zorra y ni siquiera hablan de corrido, porque ese Juan ni siquiera habla de corrido. O sea, este programa sería insoportable si no fuera por el Hassan Akram, porque como un pato, es como que yo creo que Stingo es como un cuico que está todo el rato, ahora nosotros, o sea, perdón, dije popó. Es un cuico conservador, no entiende nada, discriminador, y más encima ahora que se cree representante del pueblo y que como tuvo el de 80-20, ¿cierto? Entonces el Juan cree que van a pasar máquinas sobre todos los demás. Pero como no es una persona que viva en el pueblo ni conoce a la gente más pobre, la gente pobre le pasa la cuenta muy rápidamente. Y le enferma un buen cuico que viene a pasar máquina. Y por supuesto que somos nosotros los que vamos a entregar el voto. A veces he pensado que Pelao Rojas Vade, ¿sabes que yo también, así como la gente de ultraderecha, he pensado en teorías conspirativas. Te juro que he pensado en teorías conspirativas. No sé si la derecha tiene tanto cerebro para inventar una teoría conspirativa de ese nivel. Pero yo les voy a contar la teoría conspirativa que yo me armé en este último tiempo, porque yo tengo en mi rutina un largo speech sobre Pelao Rojas Vade. Y pensaba, ¿no será que el Pelao Rojas Vade, porque este gallo iba al médico, ¿cierto? Vamos a la sesión conspiraciones. Ustedes imagínense una música como de los archivos secretos X. Este gallo iba a la clínica y me imagino que las enfermeras, todos los weones se daban cuenta que el weón andaba con una indigestión nomás, que estaba con una sobredosis de alguna droga, que le faltaba líquido, que se deshidrató. Entonces le ponían los catéteres y el hacía las fotos y todo. Pero esa gente debe haber sabido desde mucho tiempo que él no estaba con cáncer, que era lo que decía.
tienen que haber sabido desde antes, ¿cierto? Y más encima iba a las clínicas caras, porque no era un pobre, justo el Pelado Rojas Bade era una revista, pero no era un pobre. Y digo que era revista porque se llamaba Pelado Rojas, pero siempre se hacía llamar Pelado Bade. Y obviaba el Rojas, su apellido, su primer apellido, que aquí nosotros usamos el primer apellido. Entonces, para mí también es un gesto como de arribismo. Y él era un capa media que se iba a atender a las clínicas caras. Ya deben haber sabido. Y cuando empiezan a saber, la derecha, esta es la teoría conspirativa. La derecha empieza a elevar a este personaje, le hacen entrevistas, reportajes, lo transforman en un ícono del estallido social. Lo transforman como en un héroe de la revuelta. Después eso hace que lo transformen en un héroe, así como a la tía Pikachu, también qué linda que ella ande con un traje y la elevan y le dan harto hilo para que ella se vuelva muy famosa, salen electas en la convención. Porque son muy conocidos. Yo soy Katy Kaboom. No es descabellado tenían como pillarlo desde el principio y además su mentira pegó muy fuerte en el tema de la desconfianza. Ese es el punto. Ellos empiezan a elevar a personajes de las izquierdas. Estos gallos toman a los personajes que les es más fácil después destruir y les dan cuerda y les dan cuerda. Y pienso que a lo mejor le dieron cuerda a este Pelado Rojas precisamente porque le sabían las yayitas y sabían que en algún momento lo iban a bajar. Pienso lo mismo que pasó, lo mismo con el caso de Jadwe. Le dan cuerda a Jadwe durante los 4 años del gobierno de Piñera. Le dan cuerda a Jadwe como que fuera el candidato más querido por el pueblo, por la gente. Perdonen que se me caiga esto justo cuando estoy hablando de la conspiración, que yo sé que es lo que a ustedes más les interesa. Pero mi idea es, ¿son tan inteligentes en la derecha para planificar esto? Para tomar a estos personajes, buscarle la yayita y empezar a darles harta cuerda. Y después cuando son líderes y están ahí, sacan la hueva al sol y queda toda la izquierda independiente, los ultrones como unos corruptos igual que la derecha. Entonces, cuando dicen que los otros son corruptos, nosotros no, pero ¿cómo que no? Si ustedes miran lo que hicieron. Lo mismo pienso de Jadwe. Jadwe le dan cuerda durante todo el gobierno de Piñera para que salga electo, porque ganarle en un candidato que le tenga que ganar a un comunista es mucho más fácil. Ahora, ustedes dirán, eso es súper fácil decirlo mirando para atrás. Yo igual lo pienso mirando para adelante. La misma teoría conspirativa. Ahora en la actualidad, a la que le dan más cuerda es a Camila Vallejo. De todos los frentes, de todos los grupos, de la derecha, de la izquierda, del centro, de los progres, de los no progres, todos hablan lo mismo, que la Camila Vallejo es la hueona más seca y más linda y más inteligente y la más eficiente y todo lo mejor del mundo. Yo no quiero decir que no lo sea, que ella no sea todo eso, pero podrían estar elevando a otra persona, a otro personaje, pero elevan a Camila Vallejo, porque si después le tiran a ella de candidata, va a ser mucho más fácil ganarle que, por ejemplo, a Jackson. Porque Jackson, como es un DC en el fondo, pero en el cuerpo de un RD, que en el fondo RD es una democracia cristiana, en el cuerpo de un Frente Amplio. O sea que en el fondo Jackson es el más Patricio Elwin que pueden tener en el grupo de los arbolitos. Entonces como el más tibio y ellos ahora mismo están pensando que debieron haber sido más tibios. Entonces, como ellos deberían haber sido más tibios y van a lanzar una candidatura próximamente, ellos estarán pensando que tiene que ser o Jackson o Vallejo. Y lo que hace la derecha es empezar a alimentar la figura de Vallejo. Porque a Vallejo es más fácil ganarle que a Jackson, ¿cierto? Porque en el fondo, como Jackson es un DC disfrazado de progre, es más difícil. Yo creo que Chile siempre ha sido racista y anticomunista. De hecho, eso los vieron en la convención los que estaban internamente. O sea, los discursos anticomunistas eran tremendos dentro de la convención. Y ellos sabrán internamente los cagüines que hicieron y cómo pasaron máquinas. Pues igual se pasaron máquinas ahí. Por supuesto que los independientes se fueron a la mierda. La lista del pueblo se fue a la mierda. Y cualquier posibilidad de algo parecido como a lo que ellos denostan, siempre llamándolo como octubrismo, ¿cachai? Como la gente independiente que no pertenece a las cúpulas. Con Pelado Rojas Bade y con el caso de los candidatos después que hubo con
las firmas del notario muerto y todo, ellos desterraron cualquier posibilidad de los grupos que no eran de las élites políticas acostumbradas en los últimos años, entregando todo el poder, por ejemplo, al Frente Amplio, que se mueve de la misma forma como todos los partidos políticos. Representan a un 4% de la población, si es que, porque ni siquiera tenían la firma, no representan a nadie, pero sí representan a las élites. Y cuando representan a las élites se consideran mayorías, porque eso es lo que nos dice los amarillos y lo que nos dijo Jimena Rincón, o Mónica Rincón. Nunca supe cuál era cuál. Pero Mónica Rincón, Jimena Rincón, o quien sea la rubia mala que está ahora, lo que nos dice es que esas no son mayorías porque no están ellos. ¿Quiénes son ellos? Las élites. Cuando están las élites ahí, son verdaderas mayorías y es democracia. Si las élites no están, como era la convención, o no todas las élites, estaban las nuevas élites, ahí esto no es participativo, aquí no estamos todos representados, porque todos los que tienen que estar representados son ellos nomás, de hecho, nadie más. Ahora vamos a tener una convención, si es que tenemos, en los próximos 30 años, y la va a escribir el Parlamento. Y el Parlamento son estas élites. Mónica es de la... Al que me lo está tratando de explicar, ya Pablo. Mónica es de la CNN. Entonces Jimena Rincón, o Jimena del Rincón, ex de CES, los amarillos, los Christian Barken y toda la derecha histórica, más los republicanos, van a escribir la nueva constitución. Ese es el panorama que tenemos hoy. Y eso es lo que acordó Boric. Lo acordó con ellos, de hecho. Y lo acordó de espalda al pueblo también. Así que yo no podría estar demasiado triste. Yo hubiera querido aprobar y que se terminara todo esto y aprobarla y pasar al siguiente capítulo y que este gobierno empezara. No sucedió. La gente hizo una pasada de cuenta muy grande. La gente que nunca había votado vino y habló, y a diferencia de lo que uno pudiera predecir, no estaban ni cerca del mundo progre. Yo no digo que toda esa gente sea ni pinochetista, ni que toda esa gente sea racista. Habrán los racistas, pero no todos, ¿cierto? Habrán los que eran pinochetistas, pero sabemos que eso siempre han manejado como un 40% de Chile. No es poco en todo caso, vivimos entre pinochetistas, igual es brígido. Es aterrador el país en que vivimos. Es aterrador que Pinochet haya ganado, pero no porque ahora ganó el rechazo. Porque no digo que toda la gente que votó rechazo quería Pinochet, sino que ganó su ideología, la ideología que ellos impusieron. La ideología neoliberal ganó. Y creo que este es solamente un primer análisis. Yo no puedo analizar mucho más porque no tengo mayor información. Sé que están pasando cosas ahora. Pero sé que ya hace más de una semana, hace como un mes, el gobierno negoció con los partidos para que sea el Parlamento quien escribe la nueva Constitución en el caso que ganara el rechazo, que ya veían venir que esto iba a pasar. Y pasó. Así es que ya sabemos quiénes van a escribir la nueva Constitución. Las personas de los partidos que no representan a más allá del 5% de la población, solamente el 5% o menos está inscrita en algún partido. Ese es el nivel de representatividad que tienen. Pero no importa... Aquí no importa que la representación no sea de los números de las grandes masas, porque las grandes masas son pobres, ¿cierto? Entonces, si pensáramos así, obvio que hubiera ganado la prueba, pero no es así, porque la mayoría aquí y la minoría no se refiere al número. Porque cuando dicen, por ejemplo, que yo como lesbiana represento una minoría, yo no encuentro que seamos minoría, somos un montón, somos mucha gente, somos muchos maricones, somos casi más que los heteros a lo mejor. No somos minorías, somos multitud. Pero entiendo que basta que haya un solo huevón millonario para que esa persona tenga más poder que todos nosotros juntos y haga y hagamos todos lo que él dice. Y en ese sentido, ellos tienen la hegemonía, ellos tienen el poder, son pocos y están obligados a usar al pueblo y a usar a las mayorías, que adoptemos su discurso y sus intereses, porque si solamente ellos votaran por sí mismos, sería el 3% de la sociedad, el 3% de los votos. Entonces, siempre ocurre que los que tienen el poder, que son los menos, usan discursos que pueden fácilmente ser permeados por los que padecen la dominación. Y en este caso sí ocurrió en algunas medidas. El tema, y eligieron con pinza, el tema de la propiedad privada, el tema de la propiedad de los recursos de la AFP y el tema de los derechos no le importó nunca a nadie. No sé si se dieron cuenta. Y es porque no les creen. Yo tampoco en todo caso. Porque no es que no crea que esos derechos serían bacanes, sino que no veo cómo se van a financiar. Si no aprueba ahí como que la selección del cobre, los minerales y toda esa cuestión. Y todo lo demás, los derechos de los animales, son preocupaciones como ñoñoínas, pero parece que eso no le importó a la gente, sino que le importó pasarle la cuenta al gobierno, le importó la posibilidad remota de que las cosas fueran diferentes, porque no conocen eso diferente. Entonces, antes que la posibilidad de que eso diferente sea peor, prefieren quedarse así.
Y eso es algo muy común. La gente habitualmente está acostumbrada a la mierda que tiene. A veces queréis terminar con tu pololo que te pega, pero no termináis porque no te veís sola, ¿cachai? Entonces, preferís la mierda que tenís antes de cambiar y atreverte a algo que puede ser peor. Estar sola, no sé, no tener un pololo, ¿cachai? Como estar sola y como no tener un hambre, ¿cachai? Cosas que no nos pasan a los auditores de este podcast, pero sí le pasan a muchas amigas de una, ¿cachai? Entonces, a veces la gente prefiere quedarse en esta mierda conocida que en un futuro esplendoroso de un huevón que solo sabe leer poesía, pero que no ha llevado nada a la praxis que ellos puedan notar como un cambio real. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos un presidente súper bonito, súper hipster, súper ñoñoíno, súper poeta, habla a la raja. El discurso que hizo fue súper lindo. De hecho, la Carta Magna era súper linda, era muy bonita. Pero ya nadie le cree a los hueones que nos dicen cosas bonitas. Nadie le cree al hueón que viene con barba larga a decirnos cosas bonitas. Porque no se ven hechos, pues, y estuvieron todo el invierno para haber hecho alguna wea. Y eligieron al ministro de Hacienda como más neoliberal que podían tener. Sí, o la fake news, por supuesto. Ellos saben muy bien cómo manejar las redes sociales, instalar verdades, instalar fake news y como verdades para alguna gente y todo eso también está. Eso también funciona, claro que sí. Y son dueños de todos los medios de comunicación, como estaban comentando ahí. Pero ellos son los que alimentan eso. Si ellos no cambian a los directores y a todos los que están en TVN, ellos no los quieren cambiar. Ellos contrataron a la Academ. Ellos, el gobierno nuevo, contrató y le financia el Mercurio, financia los TVN. O sea, en el fondo no... Yo creo que no... O sea, si Boric no ha cambiado toda la directiva de TVN, si sigue dándole recursos a la tercera, al Mercurio y dejando que los medios independientes, como uno que intenta hacer algo, tenga que hacerlo gratis, no tiene cómo pagar el arriendo, es porque ellos deciden darle entrevistas a los medios grandes. Ellos hacen eso, ellos siguen trabajando con la hegemonía, ellos quieren mantener contentos a los fachos que son los papás de todas esas generaciones, son sus abuelos, son sus tíos, ¿cachai? Ellos han elegido todo este tiempo seguir financiando TVN sin cambiar los directores y nadie de esa gente. Ellos eligieron CADEM. Ellos han hecho las cosas tal como las venía haciendo Piñera. Yo no sé si es porque no saben trabajar y nunca han trabajado y no podían pensar en cómo cambiar el directorio de TVN. No sé si no han hecho nunca nada porque nunca han trabajado. Es realidad que nunca han trabajado. Entonces, a lo mejor no sabían que tenían que trabajar rápido, ¿cachai? Y sobre todo la gente pobre. Pues la gente pobre no puede esperar 5 años para que se le den mejoras rápidas, como ahora, ¿cachai? Ahora hay una urgencia económica importante para algunas personas. La Carta Magna era linda. Yo quería que ganara. De hecho, yo voté a prueba y todo. Pero la gente no le compró nada, po, y no le importó nada. Y a esa gente nunca se le había preguntado su opinión y ahora se les obligó a ir a votar. Y probablemente se les obligó con esa fantasía de que si tenía ahí un 80-20, esa gente obvio que estaba de acuerdo con el cambio del capitalismo, ¿cachai? Delirios ñoñoínos. Esa gente estaba parando la olla y fue a votar para ahorrarse la plata de la multa. El porcentaje de los ultrones no tiene nada que ver acá, porque los ultrones llamaron a anular. Y el porcentaje de anulación es menos del 2%, por lo menos lo último que yo vi. O sea que los ultrones no fueron los ultrones, fueron las personas que nunca habían dado su opinión, que fueron y dijeron, no le creo nada a esta gente, ni a los de la convención, algo del gobierno, y la desilusión fue brígida, como viene Boric a salvarnos del fascismo, apoderándose de los discursos de Allende. Todo el invierno pasó, no hubo ayudas sociales, no hubo cambios estructurales de ninguna especie, o si hubo algunas cosas fueron muy pocas. Porque hubo una cosa que otra, un aumento de sueldo que igual fue histórico, pero igual era muy poco, y cosas así muy que no cambiaron la vida de nadie que estuviera en la población. Y ahí vemos como en La Pintana ganó el rechazo. Y ahora no he visto los últimos números, capaz que ganó en todos lados, no tengo idea. Pero encontré que el gobierno pasar de los poemas, o sea, tenemos un gobierno poeta, pero hay que pasar de los poemas y empezar a trabajar. Y no lo hicieron antes. Yo pensaba que gane la prueba para que empiecen a trabajar. Perdió la prueba. Vamos a estar 3 años más en esto, porque ¿sabes qué? Yo pensaba que se iba a acabar este tema, como que ya me va a tiritar el ojo. Necesitaba que algún día viniera un gobierno a gobernar y a generar políticas públicas que ayudaran a las personas reales, concretas y eficientes y en serio, ¿cachai? Estamos pagando bencinas que ellos creen que las bencinas solamente la usan los ricos,
Entonces, la mitad de lo que pagamos de benzina son impuestos y es como, de verdad, me estáis hueviando. Porque toda la gente que anda en Rappi, weón, y que maneja Uber también paga benzina. Y paga toda la weá y no son ricos, ¿cachai? La gente que paga la benzina, tú no estás desincentivando el auto cuando la benzina es tan cara. Solo estás dejando que los privilegiados la paguen y que los pobres ganen muy poquita plata cuando trabajan de Uber y cuando trabajan de Rappi y toda la weá. Por eso que hay tanto vendedor ambulante, pues bueno, si no hay plata, ¿qué queréis que hagamos? Tenemos que trabajar en la calle vendiendo cualquier weá. Yo vendo libros, ¿cachai? Porque antes trabajaba de Uber. Yo antes trabajaba de Uber, ahora ni cagando voy a trabajar de Uber si no puedo pagar la benzina al costo que tiene. Y no me estás desincentivando el uso del vehículo por ecología, weón. Estáis ganándote todos esos impuestos que los pagan los pobres, que andan manejando Uber, los pobres que andan en auto todos los días, los pobres y además todas las cosas que compramos, que se transportan. ¿Tú crees que vuelan? Las arvejas no vuelan al supermercado, weón, andan en auto, ¿cachai? Así que para que yo coma comida, esa weá pasó con petróleo para allá y el petróleo está casi tan caro como la benzina y la mitad de esos impuestos. Así que los impuestos los pagamos los pobres, los que pagamos el pancito y todas las weas, aunque no tengáis ni auto, estáis pagando igual los costos de la benzina. Porque las cosas no llegaron volando al supermercado, ni al negocio de la esquina. Pero ellos con su discurso neoliberal están con la onda ñoñoína, o sea, no vamos a bajar el impuesto a los combustibles porque eso beneficiaría a los ricos, ¿cachai? Como si solo los ricos sufrieran el alza de todos los precios por lo caro que está la benzina. Eso es de verdad, bueno... Tení economistas neoliberales, ministros de Hacienda neoliberales. Tú lo elegiste. Tú elegiste gente que no entregó ningún tipo de ayuda a las personas pobres. ¿Qué es lo que hizo Piñera cuando tenía que venir el plebiscito? Que aunque no lo ganó, él entregó los IFE. Entregó los IFE precisamente porque sabía que después iba a haber un plebiscito. Y esperaba que eso tuviera algún efecto y seguramente lo tuvo. La gente tenía plata y todo, pero bueno. Igual perdió porque era Piñera y toda la figura del odio contra el capitalismo la figurábamos contra Piñera. Salió Piñera y vino este otro joven. Y ha terminado todas las políticas que antes había empezado Piñera. Entonces, la gente parece muy tonta a veces para algunos ñoñoínos. La gente a lo mejor leyó la Constitución y no la entendió. Pero no le importa. Y tampoco les cree nada a nadie. Como que la gente lo único que ve es que ahora está mucho peor que antes. Y sabiendo que es una crisis mundial, no creo que la gente sea tan hueona de no creer. No toda, habrá gente hueona también. Pero no toda la gente es tan hueona. Pero más allá de eso, que haya una crisis mundial, que la inflación es mundial, sabemos que en Chile las empresas se coluden, que las cosas han subido mucho más que el porcentaje de inflación que ellos dicen que tenemos. Po. O sea, tú ves el precio de las cosas de hoy día que valen 3 veces más de lo que valían antes, entonces sería una inflación del 300%. Eso nunca te lo dicen así, te dicen que estamos en el 11, que vamos a cerrar en un 12 a fin de año. Las cosas no han subido un 12, po. Las cosas han subido 300 veces el valor que tenían. Po. Y eso la gente que compra en la feria lo sabe. Po. Si no hay que ser tampoco ingeniero para entender eso. Para entender que la plata no te alcanza para la comida. Po. Entonces, yo creo que no podemos saber muy bien todo lo que sucedió. Yo les hablo de mi emoción, de mi sensación, de lo que sucedió. Creo que no es muy buen consejero esta altanería que tienen, estos stingos que tienen en todas partes, que hacen que le echen la culpa a los ultrones, le echen la culpa a los maricones que se sacaron una hueá del poto, le echan la culpa a otras personas y nunca se critican a ellos mismos. Creo que ese es uno de los problemas más grandes de la gente como cuica, que es como muy egótica y cree que los errores siempre son de los demás, ellos nunca hacen nada malo. Nunca nadie los reta, nunca van a la cárcel cuando se mandan un condoro, ¿cachai? Entonces yo creo que efectivamente no... Ven que todo lo que pasó es culpa de la derecha que mintió, la gente pobre que no estudió y de las fake news que lanzaron y de la gente que creyó todas las mentiras y de la verdad que no supo imponerse y sobre todo de los ultrones. Eso es lo más que pasó, es lo más importante que pasó ahora. Los ultrones nos cagaron la vida, pero nunca piensan que ellos hicieron un gobierno de mierda, que ellos dijeron que iban a hacer unas cosas y hicieron todas las contrarias, que ellos dieron mucha ilusión a la gente que no supieron cumplir ninguna. Ellos nunca piensan eso, nunca piensan que ellos fallaron en comunicar la convención, en tener al Stingo hasta el último momento transmitiendo en su programa sus cuestiones avasalladoras y con esa cara de cuico y esa voz de cuico diciendo que puta, la gente cómo va a creer tanta mentira, como si fuera así de simple la cuestión. Yo creo que autocrítica no hemos visto hasta el momento. Roteo sí, decir que la gente es ignorante, incluso gente que dice que ojalá se mueran.
muchas cosas muy violentas, pero autocrítica no hemos conocido. Yo, como no soy de su grupo de élite y no soy parte de la campaña, como sí tengo compañeras que han sido parte de la campaña y me da mucho dolor todo lo que trabajaron gratis por esta causa y me da mucha pena su sufrimiento en este momento. Pero yo creo que esto ya está súper negociado. Si hubiera ganado el apruebo, también iba a tener cambios en la Constitución. Si ganaba esta Constitución, la de Pinochet, también ya estaba negociado que se iba a cambiar. Entonces, en el fondo, ellos van 2 pasos más adelante y ya tienen esto súper cocinado de hace tiempo y no están así como ellos construyen esta épica como que esta es la elección más importante de la historia. Claro, también entonces será la derrota más importante de la historia, pero la verdad es que es una estrategia de marketing porque es simbólica. La Constitución nueva era simbólica, igual era la mitad de la Constitución antigua, con unos cambios para la nueva, con muchos derechos muy lindos, pero no es como que ahora, solamente ahora, sin esta nueva Constitución todo va a ser una mierda, porque ellos ya quedaron de acuerdo en que podían modificar la nueva Constitución con 4/7. O sea, con la Constitución de Pinochet ahora sí se puede modificar, y que si ganaba la nueva, también la iban a modificar. O sea, como que en el fondo igual era como muy simbólico todo. Entonces también yo me tomo esto como ya era tan simbólico, porque tampoco habían recursos para llevar efecto los derechos, ¿cierto? Porque no nacionalizaron el cobre, porque no tuvieron los cojones para hacerlo, porque estaban gobernados en la convención por los amarillos del Frente Amplio, entonces no pudieron nacionalizar el cobre. Entonces lo que yo te digo es que si esto era simbólico y esta no era la elección más importante de la historia, tampoco es la derrota más importante de la historia. Es una derrota más, entre otras, simbolismo. Obviamente yo también hubiera querido y me hubiera emocionado a lo mejor de que ya no tuviéramos la Constitución de Pinochet, aunque sea de nombre, porque la siguiente igual, esta era más, en algunos aspectos era todavía más privatizante que la anterior. O sea, esta incluso hacía que fuera obligatorio tener un sistema de salud privado. La otra no decía nada de eso, y esta decía que sí iba a haber una salud pública, pero también privada. Imagínate, no hubiera salud privada. Era inconstitucional. O sea, igual era una constitución que reafirmaba este modelo en el que estamos y... No sé, vamos calmando todas las pasiones también. Pues, o sea... Los cambios sociales se demoran muchos años. Y ninguna constitución va a hacer que nuestra tía, que se parece a Marta Lago, deje de ser misógina, racista y que odia a los mapuchitos y que diga mapuchito en vez de mapuche. Ninguna constitución va a hacer que nuestra tía deje de ser racista. Los cambios culturales son lentos, van y vienen, y esto ya estaba... Yo creo que en el momento que el gobierno se sienta a modificar la nueva constitución antes de la elección, nos dijo que ya estaba todo muerto. Y aseguraron el que la iban a tener que cambiar igual. Ahora estamos esperando que cumplan ese acuerdo. Pero estamos en manos de Mónica Rincones. Así que, en fin, no es que el panorama se vea muy auspicioso. Yo creo que agradezco en estos momentos ser comediante y poder poder buscarle a todo el dolor de la gente que está sufriendo en este minuto. Buscarle el lado alegre, buscarle el lado cómico, el lado irónico, porque la realidad es mucho más aburrida de lo que nos pintaron en Twitter, y esta no era ni cagando la elección más importante de la historia. Era nuestra posibilidad de al menos decirle al mundo que no queríamos más a Pinochet en nuestra vida. Pero la gente ya olvidó el tema Pinochet, prefiere... Quedamos en ridículo, eso es verdad. Quedamos en ridículo, como en su momento también le pasó a Colombia, que le ofrecieron el pacto de paz y también lo rechazó. Quedamos en ridículo mundial, pero porque reafirmamos la constitución de Pinochet. Pero la verdad es que existen muchos más Pinochet adentro de nosotros, ¿cachai? Entonces, aunque cambiemos la nueva constitución, eso no nos hace menos neoliberales. Ese es el problema. Es que cambiar la constitución no nos hace menos capitalistas y menos salvajemente competitivos y individualistas y egoístas y solitarios y que no tenemos articulaciones sociales importantes. O sea, eso es algo más largo. Puede tomar décadas un cambio así. Y aquí no terminó nada y aquí no empezó nada. Este proceso está vivo quizás de hace mucho más tiempo. Y vamos a ver ahora qué es lo que dice la derecha. Capaz que después no quieran cambiar nada. Dicen, no quiero cambiar nada. Es que ganamos con tantos votos que no queremos cambiar nada.
el banderazo de la indetectable a mí me influyó mucho para la desilusión que siento de todo el movimiento, de haberle dado la espalda a las travestis pobres, trabajadoras de calle, por haber hecho ese alarde de los niños y de los emblemas patrios, y ahora las cabras yo creo que no van a poder trabajar en mucho tiempo. Ellas cantaban en las micros, quizás no van a poder cantar porque les puede pasar algo. Imagínate si las llevan de presa, o sea, si las llevan presa, podemos esperar el peor destino que se nos puede imaginar. Entonces yo les llamo a todos a buscar dónde se puede donar para que las cabras de las indetectables, aun cuando ustedes pueden estar de acuerdo o en contra de lo que ellas hicieron, pero yo creo que como un gesto de humanidad, ellas tienen que seguir viviendo y pagando la comida y eso, y no creo que estén en capacidad de volver a trabajar rápido, por todo el escándalo que se ha armado. Entonces, igual se ilusionan muchos de los movimientos LGBT que apoyaron la condena a ellas, y bueno, este gobierno las va a perseguir hasta las últimas consecuencias, y si van presas, ustedes saben lo que le pasa a las travestis que están presas. Y si no van presas, no sé tampoco si van a poder trabajar. Entonces, estén en contra o estén en favor, o no les importe, o piensen que son unas culiadas y que ellas tienen la culpa, o lo que sea que piensen, yo creo que por humanidad, porque todas las personas tienen derechos humanos, no solamente las que nos caen bien a nosotros, hay que... Alguien dice, tienen que hacerse cargo. ¿Y cómo tienen que hacerse cargo? Muriendo de hambre, por ejemplo, o siendo asesinada en las calles o en una cárcel. Eso es lo que piensa la persona aquí, que tienen que hacerse cargo. Y la condena es la muerte, en el caso de una travesti pobre. Así que a mí, eso, que esa persona como supongamos que ella se equivocó, que ese es nuestro criterio. Entonces que vaya a la cárcel y muera dentro de la cárcel, o que nunca más trabaje y muera de hambre, ¿cachai? Porque ella se equivocó y tiene que hacerse cargo, ¿cachai? Es que aunque tuviera que hacerse cargo y ella cometió un delito, hasta los presos tienen derecho a comida, Camila. Hasta los presos tienen derecho a comer aun cuando no pidan disculpas públicas. Nadie tiene que ser como que ellos, nosotros no vivimos en un convento para que ellas se confiesen, pidan perdón, y nosotros si las perdonamos les alimentamos, ¿cachai? Las travestis se van a morir de hambre si no reciben apoyo, porque no van a poder salir a la calle, capaz que las maten en la calle. Entonces yo encuentro que esa lógica, como ahora que paguen, po, y hay que paguen, y bueno, si tienen que morir es su ley nomás, po. O sea, eso para mí ese es el progrerío, ¿cachai? Que está dispuesto a hacer que muera una persona porque se interpuso en su meta de ganar una elección. Es que aunque la persona hubiera sido hasta el asesino, hasta las personas que matan, tienen derecho a comida, tienen derecho a tener mínimos, hasta los presos, hasta los criminales más horribles. No tenemos que pedir que nos pidan permiso si no te morís de hambre. No es así. No, se supone que existen los derechos humanos, ¿cachai? Entonces, cuando decimos, pero que paguen entonces, que las maten entonces, o que vayan presas entonces, ¿cachai? Y que les pase lo que les tenga que pasar si total ellas se equivocaron. O ellas son criminales, imaginemos que pensáramos así. ¿Me entendí? O sea, por eso que los progres son iguales a Kast. Y por eso que no puedo estar llorando porque las cosas no le salieron bien. Porque esos progres son los que quieren que las travestis pobres se mueran ahora de hambre, o porque no van a poder seguir trabajando de calle como han trabajado toda la vida. Me parece... Yo entiendo que me da rabia ver a la Rincón Mala celebrando, pero mucha más rabia me da ver a los progres impulsando a las travestis pobres a la cárcel, o a que pierdan el trabajo y que mueran de hambre, o quizás qué cosa les puede pasar. Es que te juro que no les veo salida, porque veo que son iguales, veo que son la misma calaña. Me dejan helada la gente progre con las estupideces que dicen. Mañana vamos a pensar más. Apenas tenga algo más pensado que decir, voy a hacerlo. Por ahora voy a tratar de olvidar todo lo que han hecho contra las travestis, porque ni siquiera los asesinos en serie merecen lo que este gobierno le está haciendo. Y no solo el gobierno, sino que la gente progre culpándola y esperando que paguen con la vida. ¿Cómo quieren que paguen? No sé, por la cárcel, ¿qué le pasa a las travestis que trabajan en la calle? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Entonces yo encuentro que progre, ustedes saben qué,
entre que ganara Kast y esta gente. No logro ver la diferencia, excepto por la ropa y el estilo de pantalones ñoñoínos. De verdad, chiquillas, de las cosas que más me da tristeza es que o ganan los republicanos o ganan los Frente Amplio, y no sé realmente cómo enfrentar lo que hacen. De verdad, cuando veo porque ahora que perdieron, hablan de la gente como realmente son, pues, ¿cachai? Porque cuando están en campaña dicen que hablan por la gente, que les preocupa el pueblo, que les preocupan los maricones, que les preocupan los travestis, que les preocupan los derechos humanos, y hablan toda esa mierda. Pero basta que un maricón haga una cagada gigante y al tiro se olvidan de los derechos humanos, pues, weón. Y al tiro empiezan a rotear a todos los pobres. Y al tiro empiezan a decir que la gente es ignorante, que ojalá que se mueran, ¿cachai? O sea, el último que deseó la muerte a su pueblo, yo me acuerdo que era Pinochet, ¿eh? Y ustedes se supone que son lo opuesto a Pinochet, pero le están deseando la muerte a la gente que no votó por ustedes. O sea, me estáis hueveando. Me parece el colmo que el mundo más progre, cuando pierde la elección, empieza con los mismos discursos de sus papás que se quedaban calladitos en la dictadura, roteando, diciendo que todos queremos todo gratis, que la gente es tonta, que los maricones tienen que pagar por lo que hicieron. ¿Te estás dando cuenta cómo van a pagar? O sea, por favor, ¿cómo pagan unos travestis de calle que cantaban en las micros para vivir? ¿Tú crees que ahora van a ir a cantar a las micros? ¿Y cómo van a comer? Van a comer porque cada uno de nosotros se va a conseguir la cuenta y les va a depositar plata. Porque para comer se necesita plata. Cosa que los ñoñoínos no conocen porque usan las tarjetas de crédito de los papás. Pero vamos a tener que depositarles plata. Cada uno podrá depositar lo que sea. Y no es porque uno piense que lo que ellos hicieron fue correcto o fue incorrecto. Porque aunque tú seas asesino, igual tienes derechos humanos. Y no son asesinas. Pero si lo hubieran sido, igual tienes derechos humanos. Entonces, de verdad, yo no puedo con esto, porque ya, o sea, pero ¿sabéis qué? Por un lado digo, cómanse el rechazo también, fachos culiados, también me dan ganas de decir, cómanse el rechazo, fachos culiados, les gusta atropellar los derechos humanos de la gente movilizándose, váyanse a la chucha también. Lágrimas de ñoñoínos van a rodar por las calles de Santiago, lágrimas de ñoñoínos que nunca tuvieron trabajo van a rodar por las calles de Santiago. Voy a tener que sacar un kayak. Bien, me parece bien. Que paguen, como dice la amiga ñoñoína, la amiga frente amplista, que paguen los ñoñoínos ahora. Nos vemos mañana porque sabéis que hay cosas que me descomponen y necesito dormir hoy día. No puedo estar en rabia toda la noche. Los quiero mucho. La gente que me quiera eliminar, que me elimine. La gente que quiera ayudar económicamente a las cabras travestis, por favor hágalo. Porque todas las personas merecen derechos humanos, ¿no creen? Hasta las personas delincuentes, todas. Así que se les abraza. Pasemos este trago amargo. Sabéis que pierdan estos culiados tampoco. Sabéis que de repente no es tan terrible, weón. Porque puta que me dan rabia, weón. Si uno votó a prueba con rabia también, po. Uno votó a prueba con rabia. Imagínate que paguen. No puedo creer que alguien diga eso. Que paguen. Ya, me voy. Mañana nos vemos. Esta weá quedó eterna. Y la Pauloli va a tener que editar esta weá. O sea, el día del pico va a terminar, pero cuando esté arriba lo subimos, ¿ya? Chao, a ver si mañana los ánimos están más asentados y vemos lo que sigue, porque tal vez tampoco nadie sabe lo que va a venir, así que a mí se me ocurre que la derecha va a decir, ¿sabéis qué acuerdo no voy a hacer? Quedemos así. Siempre dan un abrazo a todos quienes se conectaron y que siempre han apoyado. Muchas gracias, se les quiere mucho. Nada es tan grave. Porque la historia tiene vida propia, ¿no? Y nosotros ahí mirando, pues, de espectadores. Se les quiere mucho. Chau, chau.